Padre, gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque te alabamos, te bendecimos, Señor. Oh Dios, tú eres bueno y tú eres santo, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo, glorifícate, Dios. Padre, derrama tu unción y tu palabra, Jesús. Oh Dios, que este día, Padre, sea un día de bendición, sea un día de gloria y de honra, Señor, para tu nombre, Señor Dios. Creemos que tú haces milagros y que tú te manifiestas, Señor, y por eso te alabamos, Señor, por eso te bendecimos, Jesús. Padre, gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos vas a ayudar en la transmisión de hoy, Señor, que este es tu tiempo y tu momento, Señor, es tu propósito, Señor, que estemos aquí esta noche, Señor, y tú nos ayudas, Espíritu de Dios. Padre, gracias por este día, Señor, gracias porque te podemos alabar y bendecir, Jesús. Recibe honra y gloria, Padre, recibe la alabanza, Señor. Padre, que este sea un día de convocación, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que nos podamos reunir, Señor, que podamos estar unánimes juntos, Señor. Padre, que sea un día donde tú hagas, Señor, donde tú te manifiestes, Espíritu Santo. Oh, glorifícate, Espíritu de Dios. Padre, glorifícate este día, Señor. Bendecimos, Señor, este momento, Dios. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Declaramos honra y gloria para este día, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos este día y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Hermanos, les bendigo, le doy la honra y la gloria al Señor por este día, porque Él es bueno y Él es santo. Quiero invitarles que puedan seguir en esta conexión el día de hoy, que podamos recibir de la palabra del Señor para nosotros. Amén. Bendigo su vida, bendigo su corazón. Hoy le estamos hablando desde Tibás, de la iglesia del ministerio Chiapamies. Quiero bendecir esta transmisión y quiero invitarle que usted pueda compartir este momento en su Facebook, que usted pueda compartir para que otras personas se puedan unir este día a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a hablar de la palabra del Señor un ratito. Vamos a hablar de esa palabra enriquecedora que el Señor nos dejó, de lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos a comenzar hoy leyendo el libro de Jueces 6, del 1 al 15. Amén. Vamos a hacer el estudio en dos partes. Hoy voy a hablar una parte y el otro jueves hablamos de la otra parte, porque quiero hablar sobre los 300 de Gedeón. Cómo solamente 300 personas pudieron traer una bendición a un pueblo, cómo 300 personas pudieron librar una batalla y traer honra a su nación. Amén. Pero antes de eso hubo un proceso. Nosotros siempre hablamos de las victorias, siempre hablamos de lo aguerrido que fue, pero nunca hemos hablado del antes, del que por qué las cosas han sucedido. Amén. Entonces hoy vamos a hablar, en la primera parte, vamos a hablar sobre el proceso que el pueblo de Dios tuvo que vivir y por qué el pueblo de Dios vivió ese proceso. Muchas veces preguntamos si esos procesos que vivimos es porque Dios los permite, y por qué Dios los permite, y por qué Dios manda, esos pecados, por qué Dios manda esas iniquidades, por qué Dios manda esos juicios, por qué Dios nos castiga. Pero en realidad no es que Dios nos castiga, y hoy vamos a hablar acerca de este tema. Amén. Dice la palabra del Señor en Jueces 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová,
y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y los ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dice el 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Qué tremendo esto. ¿Qué les dijo Jehová? Los libré, los saqué de esclavitud, marqué sus vidas, traje sanidad, traje renuevo, les di una herencia. Pero aún así no obedecieron mi voz. No obedecieron mi voz. Qué tremendo eso, hermanos. Muchas veces nosotros hablamos y nosotros le decimos al Señor: Señor, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué yo me levanto y de un pronto caigo? Y otra vez vuelvo a lo mismo. Otra vez los pleitos, otra vez la inmundicia en mi vida, otra vez la falta de empleo, otra vez la ruina, otra vez. ¿Por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué no termino de ser bendecido por ti? Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema. Nosotros es muy fácil decirle: Dios, ¿por qué? Dice la palabra que el pueblo de Israel, después de que vivió lo que vivió, después de que fue liberado, después de que tuvo en sus manos su herencia, la herencia que Dios le había prometido, esa tierra de bendición, esa tierra que fluía leche y miel, ellos decidieron hacer pacto con el enemigo. Ellos decidieron meter al enemigo a vivir con ellos. Amén. Entonces vino otro tiempo, vino otro pecado, vino otra forma de vida, que ya no era la esclavitud, pero era el libertinaje. Pasaron de tener libertad a tener libertinaje en sus vidas. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, Dios no quiere que estemos en esclavitud, pero Dios no quiere que estemos en libertinaje. ¿Por qué? Porque el libertinaje lo que va a provocar en nuestras vidas es pecado, es maldición, es ruina, es separación de Dios. Dios necesita en nosotros un equilibrio. Dios necesita que nosotros tengamos una vida estable. Muchas veces nosotros decimos: es que usted ya se está pasando a la religiosidad, es que usted ya se está pasando a la maldición, es que usted ya todo es maldición, todo es malo, todo es... Bueno, busque las respuestas en la palabra y ahí usted va a encontrar que está bien y que está mal. Ahí usted va a encontrar cómo usted debe comportarse. Dice la palabra que el pueblo de Israel dejó a Dios. Entonces,
Dios permitió que ellos entraran en una esclavitud espiritual con Madián, con el pueblo de Madián. El pueblo de Madián vino y los oprimió por 7 años. 7 años es tiempo de propósito en Dios. Es tiempo de lo sobrenatural. Amén. Dios permitió 7 años de esclavitud. 7 años donde ellos tenían todo, a estar viviendo en cuevas, a estar viviendo encerrados, a dejar todo botado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hoy vamos a hablar de este punto. Hoy vamos a hablar si lo que yo estoy viviendo es culpa de Dios o de quién es el culpable. Amén. Como dije al principio, vamos a dividirlo en 2 partes. Vamos a hablar de esas 300 personas que Dios necesitó para liberar al pueblo. Pero vamos a hablar por qué Dios tenía que liberar a ese pueblo. Amén. Dice que ellos vinieron y empezaron a poner excusas. Muchas veces nosotros ponemos excusas. Es que esto pasó por culpa de aquel. Es que esto pasó porque aquel era un drogadicto. Esto pasó por esto. Esto pasó. Y nunca pasó por mi culpa. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que nosotros tenemos que pararnos en la brecha y decirle al pecado, pecado. Y decir, yo de esto tengo que apartarme porque esto está mal. Esto yo tengo que ordenarlo en mi vida. Amén. Yo tengo que tener el temor de Jehová en mi vida. Vamos a hablar de varios puntos que hicieron que el pueblo de Israel entendiera y volviera a su vista a Dios. Amén. Dice que el primer punto, yo lo titulé tus decisiones en tu vida. Las decisiones en tu vida son tuyas, pero tú cargas las consecuencias. Nosotros muchas veces decimos, mi vida es mía y yo hago lo que me dé la gana con mi vida. Yo hago lo que me dé la gana, y sí, eso es cierto. Inclusive la Biblia nos dice que nosotros tenemos libre albedrío. El pueblo de Israel fue esclavo. Ellos fueron esclavos no porque ellos quisieron. Ellos fueron esclavos porque se les heredó una tierra y cambió de gobernante esa tierra y los esclavizó por temor de que eran muchos. Amén. No fue culpa de ellos la esclavitud. Pero Dios viene y forma un plan. Dios viene y forma un propósito en sus vidas y los libera de esa esclavitud. Los saca de ahí. Les promete que les va a dar una herencia bendita. Les promete que los va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Y Dios les cumple y los lleva a esa tierra. Pero cuando Dios termina el cumplimiento, vienen las decisiones. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha establecido? ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto en un lugar de bendición, en un lugar de principios, en un lugar de orden? Y nosotros comenzamos a acariciar el pecado, comenzamos a caminar en pecado, comenzamos a ver las cosas, es que esto no es tan grave, esto no es tan mal, es que esto es permitido, es que es muy exagerado comportarse de esta y de aquella manera, y comenzamos a darle puertas al enemigo. El pueblo de Israel dijo, no, pero ¿qué importa? A esta gente la podemos dejar entrar. La vamos a dejar allá en el lugar más escondido, en el peor lugar. Lo que ellos no entendieron es que ese lugar era la entrada de la provisión. Y le dieron una puerta al enemigo para que tomara su bendición. Entonces, nosotros abrimos puertas. Dios libró a Israel de la esclavitud. Pero Israel volvió a caer en el pecado. Israel volvió a caer en la maldición. Ahora, tú te sientes bien porque Dios te libró del pecado, Dios te libró de la muerte. Ahora te sientes bien estable. Entonces puedo darme el lujo de hacer esto y esto y esto. Y ya todo lo demás lo veo muy exagerado.
pero no te estás dando cuenta que si tú comienzas a acariciar el pecado, si tú comienzas a tocar cosas que no debes de tocar a tu alrededor, te van a llevar al pecado. Cuando te das cuenta, te va a comenzar a destruir tu vida. Esas puertas que tú abriste son puertas de tu enemigo. Entiende una cosa, tu enemigo nunca te va a agradecer por haberle dado espacio en tu vida. Tu enemigo va a entrar a tu vida a destruirla. Él no va a decir, bueno, voy a ser considerado con él porque él me dejó entrar a su vida. No, el enemigo va a entrar a su vida a destruirla. Él no es tu amigo, él nunca va a ser tu amigo. Amén. Nosotros decimos, bueno, es que me voy a apartar de Dios. Me voy a apartar de Dios porque esto ya se está volviendo muy cansado, porque todo es batalla, todo es guerra y siempre el enemigo va a venir en contra mía, pero cuando yo estaba lejos de Dios, nada de esto acontecía. Pero tengo una noticia. Tú te alejas de Dios y te sonará redundante, pero te alejas de su presencia. Nosotros muchas veces creemos que nos vamos a alejar de la autoridad de Dios, pero no nos vamos a alejar del cuidado de Dios. Y eso no es verdad. Si tú te alejas de la autoridad de Dios, te alejas del cuidado de Dios. Contristas al Espíritu. El Espíritu no va a bendecir tu pecado. El Espíritu no va a bendecir lo malo que tú estés haciendo. El Espíritu Santo no va a bendecir las puertas que tú estás abriendo para que tu enemigo entre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que ese enemigo y que esas alianzas con el enemigo lo que van a hacer es traer maldición a tu vida. Amén. Entonces tenemos que ser transparentes con Dios. No podemos cederle ni un espacio al enemigo. El pueblo de Israel no le cedió toda la tierra, le cedió un pequeño lugar. Y ese pequeño lugar hizo que ellos esclavizaran a Israel por 7 años. Amén. Entonces, le damos ese derecho legal a Satanás. Satanás no necesita que tú vengas y le digas, Satanás, hago pacto contigo. No, Satanás solamente necesita que tú le abras una endija. Es lo único que él necesita. Que tú le abras una endija. Que tú lo dejes entrar. Que tú le des un derecho legal a él. Ni siquiera es pecado, hermanos. Ni siquiera les estoy hablando de que tengas que pecar. Obviamente tú sabes que si tú pecas, Satanás va a traer consecuencias de pecado. Pero hay puertas que nosotros abrimos. El alejarnos de Dios, el dejar de leer la palabra, el permitir, bueno, pero ¿qué importa? Es una cerveza. ¿Qué importa? Es un baile. ¿Qué importa? Es un paseo. ¿Qué importa? Esos que importa son los que van haciendo mella, son los que van abriendo puertas. Y no estoy hablando de paseos de bendición, estoy hablando de paseos donde tú sabes que tú vas a ir a cometer pecado, donde tú sabes que vas con personas que no te edifican, sino que son personas que te van a orillar a pecar. Amén. O sea, son puertas de maldición que nosotros abrimos. Solamente el hecho de no hacer, dice la palabra, lo bueno, nos es contado por pecado. ¿Por qué? Porque eso no nos edifica. Eso no nos edifica, hermanos. Yo tengo que aprender que hay cosas que nos edifican y hay cosas que nos destruyen. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a hacer cosas que no están bien, cuando yo empiezo a ser permisivo o permisiva en cosas, Satanás se mete y toma ventaja. ¿Ok? Entonces, ¿qué consecuencias le trajo al pueblo de Israel esta forma de vida? Y espiritualmente, recuerde, nosotros somos el Israel espiritual. Entonces,
¿Qué consecuencias nos trae a nosotros el apartarnos de Dios y hacer pacto con nuestro enemigo? Dejamos de escuchar que estamos mal, pero también dejamos de escuchar a Dios. Ya no hay nadie que nos diga, está mal, usted está haciendo esto mal, usted no debe de hacer esto es indebido, esto no es correcto. Y eso que usted dice es que me echan maldiciones, es que todo el mundo me condena, es que todo el mundo me dice que estoy mal. Sí, si estás mal, hay que decirte esto está mal, no te están condenando. Si Dios permite, y si Dios permite que hoy escuches esta palabra, no es una palabra de condenación, hermanos. Es para que tú abras tu oído, es para que tú entiendas por qué está pasando hoy lo que está pasando en Costa Rica. Cómo Dios permite que muera tanta gente. Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo Dios permite que esté muriendo tanta gente? No, Dios no está permitiendo que muera tanta gente. Es el pecado del hombre que está provocando lo que se está viviendo. Es la falta de Dios en Costa Rica lo que está provocando que esto esté pasando. Es la falta de compromiso con Dios. Es la falta de temor a Dios lo que está provocando que esto acontezca en el país. Y en el mundo entero, yo lo sé. Pero si nosotros no podemos bregar con nuestro país, entonces mejor para consolarnos no voy a hablarles del mundo entero. Les voy a hablar de su país. Y si usted cree que es mucho hablar de su país, entonces voy a cerrar el círculo y voy a hablar de su familia. Usted tiene que levantar un altar de adoración en su casa. Usted tiene que levantar un altar de compromiso en su casa. Y si cada uno de nosotros comenzamos a hacer nuestra parte, Dios va a comenzar a tener una fuerza de lealtad, un pueblo leal, donde Él puede sacar ese ejército que Él necesita. ¿Usted me está entendiendo? Es lo que yo necesito que usted vea hoy. Lo que estamos viviendo no es porque Dios es malo. Lo que estamos viviendo no es porque tenemos que vivirlo. Lo que estamos viviendo es porque usted y yo dejamos el compromiso de Dios en algún momento del camino. O algún hijo de Dios dejó su compromiso con Dios en algún momento del camino. Y trajimos consecuencias. Nos hicimos coleccionistas de consecuencias. Es que primero esto está bien, hoy me caso, mañana me descaso, hoy me junto, mañana hago pacto con otra persona y empezamos a ser loco de nuestra vida sin entender que estamos fragmentando nuestro país, que estamos fragmentando nuestra familia. ¿Por qué? Porque cada unión y cada separación, hermanos, es una amputación que le hacemos a la familia. Tenemos que aprender a vivir en orden. Y la única forma de vivir en orden es preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Qué es lo que Él anhela para nosotros? No es que hoy vi un muchacho guapo, entonces hoy le digo que sí, pero mañana voy a ver otro y entonces mejor me voy con el otro porque me ofrece más. No, es buscar en el corazón de Dios. Es esperar en el corazón de Dios y buscar la persona que me puede ayudar a ser una mejor persona. Valga la redundancia. Y es buscar esa persona a la que yo puedo enseñarle y ayudarle a ser una mejor persona. Entonces, dos personas queriendo ser mejores personas, hacen hijos mejores personas para la sociedad.
Y no hacen hijos agredidos, no hacen hijos abandonados, no hacen hijos sin padres. Hacen una sociedad sana. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir sanamente, no a vivir en la fiesta, hermanos, esto no es de vivir en fiestas. Y cuando me refiero a fiestas es a vivir irresponsablemente nuestra vida. Es vivir sin Dios. Está bien, cuando yo me aparto de Dios, yo vengo y cierro esta transmisión y ya esa persona, esa pastora ya no me habla y ya no me dice que estoy mal, ya no me dice que tengo que hacer, ya no me dice que tengo que ir a lo correcto. Pero tampoco vas a escuchar lo que Dios quiere decirte. Tampoco vas a entender qué es lo que Dios necesita para tu vida. Y vas a vivir tal vez no 7 años, tal vez 14 años, tal vez 20 años, tal vez 40 años, hasta que entiendas que Dios tenía un plan perfecto para ti antes. Hasta que entiendas que Dios no quería que hicieras alianza con tu enemigo. Hasta que entiendas que con Dios todo es radical. Dios no nos quiere a medias y la palabra lo dice. Dios no quiere personas tibias. Dios no quiere personas que hoy sean sí y mañana no y pasado mañana no sé. Dios no quiere personas que le busquen cuando están con el agua hasta el cuello y no pueden ser libres solo por Dios. Dios quiere que tú seas libre de una manera que el agua nunca te llegue al cuello. Quizás te suba, pero tú vas a subir con ella porque Dios te va a levantar. Amén. Es posible, o es imposible más bien, es imposible buscar la felicidad corriéndote de la fuente de la felicidad. Es que ya yo estoy cansada y Dios a mí no me responde y Dios a mí no me bendice y Dios no me da lo que yo necesito. Entonces yo me voy a apartar de Dios, yo me voy a apartar de la iglesia, yo me voy a apartar de todo porque yo merezco ser feliz. ¿Y quién te va a dar la felicidad si no es Dios? ¿Quién te va a dar la bendición si no es Dios? Cuando tú te apartas de Dios para ser feliz, tú sabes qué es lo primero que llega a tu vida. Una persona o varias personas o varias situaciones que te van a decorar el mundo, que te van a llegar en una caja de regalo preciosa, perfecta, y va a ser tu regalo más bello. Pero cuando tú lo abras, vas a encontrar la inmundicia. ¿Por qué? Porque lo que el mundo te da, la felicidad que el mundo te da, es pasajera. La felicidad que el mundo te la da solamente mientras te aparta de Dios, mientras te aleja de Dios, mientras hace en ti una depresión, mientras hace en ti un dolor, mientras hace en ti una alianza donde tú no te puedas soltar, para que cuando ya te veas golpeado o golpeada por la situación, ya no vas a tener salida. Ya no vas a tener salida. Y las personas que me están escuchando, que han caminado en Dios, me pueden decir si es mentira que tu vida era más fácil cuando estabas lejos de Dios. Pero eran amores ficticios, eran felicidades ficticias, eran caída tras caída, y me levanto y caigo, y me levanto y caigo. Pero ahora que estás en Dios, quizás la guerra es fuerte, quizás tienes que guerrear, quizás tienes que pararte contra Satanás. Pero cada guerra que luchas no estás solo.
Hay alguien ahí, alguien te está empujando, alguien te está animando, alguien te está tendiendo la mano. Porque cuando tú estás con el Señor te va a poner personas idóneas a tu lado. El Señor va a poner ángeles que te levanten. Yo no te voy a decir y no te voy a mentir que la vida en Dios es fácil, porque no es fácil. El pueblo de Israel tuvo la herencia que fluía leche y miel, pero dice que ellos tenían que sembrar los campos, ellos tenían que trabajar, ellos tenían que hacer. Amén. Entonces, cuando yo estoy en Dios, igual yo tengo que hacer mi parte, igual yo tengo que sembrar, igual yo tengo que poner mi esfuerzo. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Yo tengo que poner mi parte, pero Dios va a traer la bendición. Amén. Podemos ver cuando nos apartamos de Dios, podemos ver sueños ficticios. Amén. Pensamos y nos metemos la idea en la cabeza. Qué raro Dios. Es que Dios ya no me habla como antes. Es que yo oro y no escucho a Dios. Es que yo me postro y Dios no me bendice. Es que yo le pido a Dios bendición y Dios no cubre mi casa. Es que mis hijas se apartan de Dios. Es que yo no sé Dios. Dios ya no me bendice. Dios ya no bendice mi casa. Dios ya no prospera mi casa. Yo no sé por qué Dios ha cortado su mano de mí. Y hablamos con palabras poéticas para que Dios no lo crea y se sienta culpable por haberse alejado de nosotros. No, hermanos, Dios no se alejó de nosotros. Dios no se alejó de nosotros. Dios no se alejó del pueblo de Israel. Inclusive Dios no fue el que le quitó la herencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía en su casa, vivía en su herencia. Pero por causa del pecado, por causa de la alianza que hicieron, por causa de la maldición que metieron, tuvieron que salirse de su herencia e irse a encerrar a cuevas. E irse a meter a escondrijos. E irse a meter a lugares sellados donde, no entraba el enemigo, pero tampoco entraba la presencia del Señor. Porque se salieron de la herencia. Y no fue que Dios hizo que ellos perdieran esa herencia. Fue que ellos se dieron esa herencia. Ellos entregaron esa herencia a su enemigo. Ellos entregaron en maldición lo que era bendición. Amén. Israel no estaba en miseria porque no tenían. Ellos no estaban en miseria porque el campo dejó de producir. Ellos no estaban en miseria porque Dios dejó de bendecirlos. Dice que los campos producían igual. Pero llegaban los madianitas y tomaban la herencia. Llegaban los madianitas y tomaban el fruto de su trabajo. Algunos de ustedes les ha pasado que usted trabaja y trabaja y trabaja y usted no ve la plata. Y usted dice, pero es que yo trabajo y trabajo y gano. Hay veces algunos ganan hasta millón y medio. Y he oído que dice, no me alcanza el dinero. ¿Sabe por qué no le alcanza el dinero? Porque ahí está el madianita, ahí está ese espíritu de madianita robando. No me alcanza el dinero, ¿por qué? Porque usted trabaja toda la semana, pero el fin de semana se lo toma en fiestas, se lo toma en pecados, se lo toma en mujeres. El dinero no alcanza.
Ahora entiéndame, esto es lo que está aconteciendo en el país. Esto es lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Por eso es que está viniendo lo que viene sobre el país, sobre nuestras vidas. Porque el pueblo ha dejado de lado a Dios. Porque el pueblo ha dejado de lado a Dios. Porque el pueblo se ha hecho religioso. ¿Qué es ser religioso? Ser tranquilo, dejar que la vida pase por donde pase. Ay, aquel es así, no es mi problema. Aquella ley la cumplieron, la firmaron, allá ellos. Va a ver cuando Dios traiga juicio sobre Costa Rica. Va a ver lo que va a pasar cuando venga la mano de Dios. Sí, pero se nos olvida que nosotros estamos aquí adentro de Costa Rica. Yo he oído mucha gente que dice, ya Costa Rica está vendido, va a ver, cuando venga la crisis, esa buena crisis, a ver si van a llorar. No, hermano, usted está profetizando y usted está declarando que usted también va a pasar esa crisis porque vive en el mismo país. Usted tiene que declarar la bendición de Dios. Usted tiene que cerrar puertas de maldición. Usted tiene que cerrar puertas de palabras negativas. Ellos no perdieron lo que Dios les dio, nunca lo perdieron. La tierra siguió produciendo, la tierra siguió bendiciendo, la tierra siguió dando. Si usted lo ve, Dios a usted le sigue dando, Dios a usted le sigue teniendo misericordia, Dios a usted lo sigue cuidando, Dios a usted lo sigue bendiciendo. Pero cuando usted está en tierra de Madián, cuando usted dejó que las imágenes de Satanás entraran a su vida y entraran a su entorno, hicieran pacto con usted y con su familia y con sus hijos. No es que Dios dejó de bendecirlos, es que usted tomó su bendición y se la dio a Satanás. Esa es la palabra. Eso es lo que está sucediendo. No es que Dios se apartó de usted. No es que usted ora y que Dios no le escucha. Dios ya no me quiere escuchar. No, usted no quiere escuchar a Dios. Por 7 años el pueblo de Dios no quiso escuchar a Dios. ¿Y Dios dónde estaba? ¿Y Dios dónde estaba? Usted tiene que aprender, hermano. Usted tiene que aprender, hermana, que nuestra desobediencia, que mi desobediencia y mi rebeldía, no es mi rebeldía, no es mi desobediencia. Es la herencia que yo estoy sembrando en mis hijos. ¿Qué está enseñándole usted a sus hijos? ¿Qué le está sembrando usted a sus hijos? El pueblo de Israel, después de que tuvo toda la bendición, ¿qué le estaba dejando a sus hijos? Una vida de temor, una vida de conflicto, una vida de esclavitud nuevamente, una vida de escondrijos, una vida sin derecho a decir yo quiero esto o no quiero esto, porque estaban bajo la esclavitud de Madián. Estaban comiendo lo que pudieran esconder. Después de que todo lo tenían en su casa, después de que el fruto estaba solamente al extender su mano y tomarlo. Así que usted a mí no me puede decir que yo hago lo que me dé la gana con mi vida porque es mi vida y a nadie afecto. Usted sí afecta a los que vienen detrás de usted. Usted sí afecta a su familia. Usted sí afecta con su testimonio. Usted afecta para bien o para mal su entorno. Su entorno, usted lo afecta para bien o para mal. Amén. Usted tiene que aprender eso. Hay un momento en la vida cuando yo tengo que entender que el cambio llega
solamente de una manera. El cambio llega con mi cambio. El cambio no llega con el cambio de mi suegra que es mala, con el cambio de mi hijo que se porta mal, con el cambio de cuando cambia aquella persona, cuando cambia el vecino. No, el cambio llega cuando yo cambie. Porque yo soy el causante de que mi vida esté en desorden. Yo soy el causante de que mi vida no camine correctamente. Dice la palabra que leímos al principio, que Dios, a causa del clamor del pueblo de Israel, envió un profeta. ¿Cuándo envió Dios el profeta? ¿Cuándo comenzó Dios el cambio? Cuando el pueblo de Israel clamó a Dios. Mientras usted no tenga un cambio radical en su vida, mientras usted no decida cambiar y caminar como Dios quiere y que usted camine, Dios no va a provocar el cambio. Porque el cambio Dios ya lo provocó hace muchos años. Porque cuando usted nació, Dios traía el plan perfecto que Dios quería para su vida. Dios a nosotros nos mandó a esta tierra con un plan perfecto, con una bendición. Dios nos mandó a ser benditos y ser de bendición. La maldición, la ruina, el desorden y todo lo que usted quiera decir que hay sobre su vida, usted lo ha acarreado en el camino. Usted lo ha provocado en el camino. Amén. Podemos ver cómo cuando nosotros y usted que ha cambiado y que usted camina correctamente delante del Señor, usted puede dar testimonio y decir, sí es cierto. Cuando yo decidí que Dios me levantara, Dios comenzó a hacer un cambio alrededor. Dios cambió mi vida, Dios cambió mis hijos, Dios cambió mi familia. Y si bien es cierto, hay decisiones personales. Y usted me dirá, pastora, pero falta mi esposo, falta falta... Sí, dele tiempo que Dios está trabajando. Dele tiempo hasta que Él provoque el cambio en él. No es que Dios es malo, no es que Dios es injusto, no es que yo perdí la paz por lo que se está moviendo. No, usted perdió la paz a causa de su pecado, a causa de apartarse de Dios. Amén. Yo tengo que aprender eso, hermanos. El cambio se va a producir cuando yo decida cambiar. El cambio se va a producir cuando yo decida cambiar. Yo no puedo llegar a un nivel con Dios y cuando todo está bien empiezo a bajar de nivel con Dios, empiezo a bajar de relación con Dios, empiezo a bajar de búsqueda con Dios, empiezo a bajar de los principios que yo tengo con Dios. Es todo lo contrario. Mientras yo más me acerco a Dios, más mi relación con Dios tiene que ir de aumento en aumento, dice la palabra. Mi vida con Dios tiene que ir de aumento en aumento. Es que no, Dios conoce mi corazón y yo soy hija de Dios y... Sí. Amén. Qué bendición que eres hijo, que eres hija. Pero entonces no te quejes de estar viviendo mal. Si le abriste la puerta a Madián, si permitiste que la maldición entrara a tu vida, si hiciste pacto con tu enemigo, si hiciste un yugo desigual, no te quejes que las cosas no estén bien. Porque cuando hacemos pactos desiguales, estamos abriendo puertas de maldición.
Estamos entregándole nuestra vida y la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros familiares a Satanás. Hasta que Satanás pueda soltar nuestra vida. ¿Y cómo Satanás va a soltar nuestra vida? Cuando nosotros la volvamos a atar a Dios. Cuando nosotros nos volvamos a amalgamar a Dios. Cuando nosotros volvamos a ser ciegos para con Dios. Amén. Tenemos que cegarnos. Usted sabe, la Biblia, la gente dice, hay un dicho, el amor es ciego. ¿Usted sabe por qué dice que el amor es ciego? Porque usted no ve nada más que la persona que usted ama. Cuando usted se haga ciego para Dios, cuando usted solo vea a Dios, cuando usted se enamore de Dios, cuando usted respire por los poros de Dios, usted va a comenzar a recibir la bendición. Porque las personas que van a estar a su alrededor solamente van a estar esas personas de bendición, esas personas que te levanten, esas personas que te animen. Y cuando esas personas que están a tu alrededor no te levanten hacia Dios y no te bendigan hacia Dios y no te impulsen hacia Dios y creas que tú eres un exagerado religioso, no te asustes cuando esas personas se vayan de tu vida. Porque Dios va a quitar todo tropiezo que haya para que tú te levantes. Amén. Y yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de relación. Cuando haya un tropiezo en tu vida para tu relación con Dios, Dios los va a ubicar o Dios los va a quitar. Pero tú tienes que tener un levantamiento. Amén. Tenemos que aprender a que Dios conoce nuestra oración. Hermanos, usted puede engañar a quien usted quiera, pero si hay alguien que usted no va a engañar nunca es a Dios. Si hay alguien que usted no va a engañar nunca es a Dios. Yo puedo hablarle a usted y puedo darle doctrina a usted y cerrar la computadora y cerrar lo que estoy haciendo y ir y pecar. Y usted creerá que soy una mujer que se guarda de Dios. Y lo engaño. Pero a Dios no lo voy a engañar. ¿Y cuál es el problema? Que usted a mí no me va a salvar. El que me va a salvar es Dios. Igualmente, usted puede engañar a sus personas alrededor. Usted puede engañar y usted puede tener una vida ficticia. Y usted puede creer que todo está bien. Y no importa, yo me desahogo en un rincón llorando porque no quiero preocupar a nadie. Sí, pero yo hoy le hago a usted la pregunta, ¿qué de su vida eterna? ¿Qué de su vida eterna? Hoy me aparto de Dios, mañana vuelvo, hoy camino, mañana no camino, hoy tengo compromiso, mañana no tengo compromiso. ¿Y qué si en uno de esos bajonazos la muerte lo alcanza? Y usted está mal, aunque sea hijo. No, es que usted está equivocada, la salvación no se pierde. Si es verdad, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. La salvación es un regalo gratuito que Dios nos dio. La salvación no se pierde. Nosotros la cedemos. Nosotros la votamos. Nosotros no la aceptamos con los pecados, con la maldición sobre nuestra vida. Dice la palabra que hay oportunidad mientras usted tenga vida. Si a usted la muerte lo sorprende en pecado, si a usted la muerte lo sorprende haciendo lo incorrecto delante de Dios, déjeme decirle que la salvación se le fue, que la salvación se perdió.
Y no se perdió porque Dios se la quitó, se perdió porque usted no la atesoró, se perdió porque usted no la guardó. Amén. Tenemos que aprender eso, hermanos. Tenemos que aprender que la salvación no se pierde, pero yo la cedo, pero yo la dejo de un lado. Amén. Yo tengo que aprender eso. Dios sabe cuando tú le oras y tu oración es real o tu oración es solamente para convencerlo y que Él crea que tú estás bien. El único que engañas es a ti mismo, porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe la actitud de tu corazón. Dios sabe la actitud con la que tú haces las cosas. Es que yo oro y yo le pido al Señor y yo... Sí, perfecto, qué bendición. Pero sigo haciendo lo malo. Sigo dándole campo a los amalitas, a los amanecitas y a los amonitas. Sigo abriéndole puertas al infierno. Sigo haciendo pactos con el enemigo. Sigo dejando que Satanás trabaje en mi vida. Sigo dejando que mis hijos sean golpeados por las maldiciones del infierno, sin yo protegerlos, sin yo darles la doctrina sana que sé que es la que los va a salvar. Yo tengo la responsabilidad de velar por las personas que están bajo mi autoridad, hermanos. Amén. Yo tengo que aprender que Dios te da un llamado. Y muchas veces nosotros decimos, ¿qué pasó con mi llamado? Yo ya no siento la presencia del Señor. Yo ya oro y no hablo en lenguas como antes. Yo ya no tengo visiones. Yo esto, yo el otro. Antes de Dios desarrollar tu llamado, antes de Dios desarrollar tu ministerio, Dios va a desarrollar la vida contigo. Dios va a trabajar primero contigo. Dios va a ubicarte donde Él te necesita. ¿Por qué? Porque Dios necesita, y vamos a hablar la otra semana de los 300 de Gedeón, pero Dios necesita que nosotros seamos humildes. Una de las cosas por las que Dios le pidió a Gedeón solo 300 era porque Dios no quería que el gran número de hombres creyera que todo lo habían hecho por manos de ellos, que todo lo habían hecho porque eran tantos y eran poderosos. Dios necesitaba que vieran su gloria moverse a través de lo que Él estaba haciendo con Gedeón. Y Dios, por eso ahora, no te ha bendecido como Él quisiera bendecirte. Porque Él sabe que tú te creerías que lo hiciste por tus propias fuerzas. Dios necesita que tú entiendas que lo que se mueve en ti, que la bendición tuya es Él. Y que Él te bendice, y que Él te da, y que Él te prospera. Que Él te levanta, que Él te unge, que la unción que tú tienes proviene de Dios, que la provisión que tú tienes proviene de Dios. ¿Cuál provisión si yo trabajo? Sí, el trabajo que tú tienes proviene de Dios. El que tú sepas trabajar en lo que trabajas, el que tú tengas la habilidad para hacerlo, proviene de Dios. El que tú estés bien en este tiempo, cuando todo el mundo está mal, cuando hay miles de personas al día que están en un hospital, que están enfermos, que están en cuarentena, el que tú estás bien es bendición de Dios. No es porque tú te cuides. Podemos ver muchas personas que se han cuidado y han muerto por la enfermedad.
Ha pasado. Si tú y yo estamos aquí hablando y estamos vivos, es solamente por la misericordia y la mano de Dios, no más, no más, solamente por su gracia. Amén. Podemos ver también cómo Dios ordena las cosas antes de que sucedan. Como yo le decía al principio, Dios no está inventando un plan. Cuando usted se ordena con Dios y cuando usted le pide perdón a Dios, Dios no le inventa un plan nuevo. Dios ya tiene un plan para su vida. Dios ya tiene un plan. Dios venía ordenando el plan. Dios venía acomodando las piezas para que usted reciba en el momento que usted decida recibir. Cuando nosotros nos postramos y nosotros ordenamos nuestra vida delante de Dios, Dios no te dice, bueno, espéreme unos días, espéreme un tiempito, porque voy a ir a ver qué plan se ajusta a su nueva vida. No, Dios ya tiene un plan. Dios lo único que está esperando, si tú le has preguntado a Dios, ¿qué esperas para bendecirnos? ¿Qué esperas para que esta situación en Costa Rica se acabe? Yo le voy a dar la respuesta. Dios espera un pueblo que avance. Dios espera un ejército que se levante y que diga, aquí estoy. El cambio comienza conmigo. Aquí estoy. Yo voy a hacer ese cambio que el país necesita. Nosotros tenemos ya, vamos para 16 días de estar intercediendo delante del Señor. Y hemos visto la gloria del Señor en nuestra vida. Hemos visto la gloria del Señor en nuestras casas. Hemos visto cambios. Hemos visto a Dios levantándose y bendiciéndonos. Amén, hermanos. Dios necesita un pueblo que avance. Dios necesita un pueblo que se levante y diga, heme aquí, yo iré. Heme aquí, yo estoy dispuesto. Heme aquí, yo voy a pagar el precio. Heme aquí, yo no he doblado las rodillas. Dios ya tenía el plan para librar al pueblo de Israel de las manos de los madianitas. Solo necesitaba que el pueblo se lo pidiera. Solo necesitaba que el pueblo clamara a su presencia, que el pueblo declarara su presencia, que el pueblo abriera las ventanas de los cielos y que el trono de misericordia pudiera descender. Amén. Dios, hermanos, no quiere estarnos bendiciendo. Hermanos, Dios no quiere estarnos bendiciendo. Dios quiere que vivamos en herencia. Dios quiere que vivamos tomando nuestra herencia. Dios quiere que vivamos como hijos. Dios quiere que entendamos que si tú estás en tu casa, que si tú eres hijo, tú vas a llegar y vas a tomar lo que tú necesitas en tu casa. Si tú estás en tu casa y te da sueño, tú vas a tu cuarto, a tu recámara y te acuestas y te duermes. Si te da hambre, tú vas y buscas en la alacena lo que tú quieras comer. Pero si tú estás en una casa ajena, tú tienes que esperar que te lo ofrezcan. Dios no quiere bendecirnos. Dios no quiere estarnos dando
a poquitos. Dios no quiere estarnos dando a poquitos. Dios ya nos rodeó de bendición. Dios ya nos dio una bendición completa y eterna, que es nuestra herencia. Y Dios quiere que vivamos en esa herencia. Dios quiere que tomemos esa herencia. Dios quiere que estemos complacidos con esa herencia. Dios quiere que seamos agradecidos con esa herencia. El pueblo de Israel, después de todo lo que vivió, no fue agradecido con la herencia que Dios le dio. Empezaron a regalarla, empezaron a darla, empezaron a botarla. Dios quiere que atesoremos esa herencia. Dios quiere que bendigamos a otros con nuestra herencia. Amén. Hay una palabra que Dios le dice a Gedeón. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 11, habíamos quedado. Ya vamos a ir terminando y con esto voy concluyendo la parte de hoy. Dice el 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiaserita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Vea qué tremendo, todavía nosotros tras que la hacemos la cobramos, ¿verdad? Así fue Gedeón. Dice, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Qué fácil nos es muchas veces. Qué fácil nos es muchas veces, hermanos, hablar y reclamarle a Dios. ¿Con qué fuerza lo hacemos? ¿Con qué carácter? ¿Con qué forma más aguerrida de reclamarle a Dios y venir y pararnos y decirle, ¿y qué? ¿Nos desamparaste? ¿Cuál Jesús nos habla? ¿Cuál Jehová nos habla? ¿Cuál Jehová nos habla si nos desamparó? ¿Dónde están las bendiciones que prometió? Y estaba parado en la bendición. Estaba parado en la promesa. Estaba escondiendo su promesa del enemigo que había permitido que entrara a su casa. Vea lo que es la vida. Estaba escondiendo la herencia. Estaba escondiendo lo que Dios le había dado, porque ya tenía al enemigo viviendo en su casa y pudo abrir su boca. Sin embargo, Dios le dice, ve con tu fuerza. ¿Usted sabe qué le quiso decir Dios a Gedeón? Tranquilo, papito. Yo no necesito de su fuerza. Él sabía que Gedeón no tenía ni fuerza, ni ánimo, ni valor, ni nada. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente.
porque Dios conoce la esencia que había puesto en Gedeón. Dios hoy te dice a ti que te levantes, porque Dios conoce la esencia que Él puso en ti. Dios conoce lo que Él sembró en ti cuando tú naciste. Dios no ve tu condición de hoy. Dios no ve la persona que eres hoy. Dios sabe lo que Él puso en ti. Pero le dice, ve con tu fuerza. Dios vio lo que Él veía. No vio lo que nosotros vemos. Así que hoy te invito a que no veas lo que ves en ti. Mira lo que Dios ve en ti. Mira lo que Dios ha hecho en ti. Mira lo que Dios ha hablado de ti. Si tú lees la Biblia, todos llegaron con la misma historia. Dios, soy tardo para hablar. Dios, no puedo. Dios, pero es que soy el menor de los hermanos. Yo no sé qué tiene Dios con el menor de los hermanos, pero siempre nos da cargas fuertes. Pero levántate, porque no eres el menor, eres la esencia. No eres pequeño. El menor tipifica eso, lo pequeño. El que todos tienen que cuidar, el que todos deben de proteger. No eres pequeño delante de Dios. Es que yo no sé hablar. Es que a mí me da vergüenza. Es que yo no entiendo. Es que yo no sé, es que yo no creo. Dios no necesita lo que tú tienes, hermanos. Dios necesita lo que Él puso en tu interior. Dios necesita lo que Él sembró en ti. Dios necesita que esa semilla que Él puso en ti, cuando te sembró en el vientre de tu madre, que así en lo natural, como sembró una semilla en el vientre de tu madre y creció, que así esa semilla que puso en tu espíritu crezca hoy y dé fruto y se levante con fuerzas. No te interesen las voces de alrededor, no te interese lo que los demás te digan. Busca primeramente el reino de los cielos. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Solamente. Hermano, Dios sabe lo que tú necesitas. Pero Dios algo necesita. Y es que tú creas en ti. Dios no vino y tomó del hombro a Gedeón y le dijo, mira, hijito, yo sé lo que tú estás viviendo. Yo sé que tú tienes mucho temor. Yo sé que has pasado muy duros estos 7 años. Yo sé que quizás no has visto mi mano. Pero crea que yo lo voy a levantar. Vea, tenga ánimo, tenga fuerza. No. Dios le dijo, varón esforzado y valiente de una vez. Esto es lo que yo veo en ti, Gedeón. Esto es lo que yo pido de ti. Yo no voy a chinear lo que Satanás puso en ti. Yo no voy a chinear lo que Satanás te hizo creer que eres. Yo no voy a tratarte como el mediocre que Satanás ha puesto en tu mente que eres. Yo no te voy a tratar como el que se quedó ahí de lado y no ha crecido porque no puede. No, yo sé quién tú eres. Yo sé qué es lo que yo he puesto en ti. Yo sé lo que yo te he dado. Y con eso es con lo que yo voy a trabajar.
Yo te insto hoy, yo te invito hoy que tú tomes una decisión y que tú le digas, Señor, yo voy a trabajar para ti con lo que tú pusiste en mi espíritu. Yo voy a trabajar con lo que tú dices que yo soy. Yo voy a trabajar con lo que tú ves en mí. No lo que yo veo en mí, no lo que yo siento en mí, no lo que tú ves en mí. Lo que tú crees que yo soy. Con eso yo voy a trabajar. Yo voy a ver la gloria de Dios a través de mí. Amén. Nosotros somos muy dados a, voy a ir a aquella campaña para ver cómo Dios se manifiesta, voy a oír a aquel predicador porque Dios se manifiesta. No, Dios quiere manifestarse de esa manera en ti y aún de una manera mayor. Dios quiere bendecirte. Dios quiere levantarte. Dios quiere honrarte. Dios quiere que tú vivas en tu tierra. Dios quiere que tú dejes de vivir en cuevas. Dios quiere que tú dejes de esconder lo poquito que tú haces para que el enemigo no lo toque. Dios quiere que produzcas en sobreabundancia. Dios quiere que te abras. Dios quiere que bendigas. Dios quiere que profetices. Dios quiere que declares. Dios quiere que seas un canal de bendición para este país, para tu vida, para los que te rodean, para tus compañeros de trabajo. Dios te está preparando. Dios está preparando la tierra, hermanos. Dios está preparando la tierra. Y está levantando un grupo, está levantando un equipo de hombres y mujeres valientes que no digan tengo temor. Dios está levantando un ministerio como Siapamies. Dios está levantando un ministerio de siervos apartados para misiones especiales. Si usted no sabía, así se llama nuestro ministerio, Siapamies. Siervos apartados para misiones especiales. Por eso la guerra, por eso la batalla, por eso la lucha, porque Satanás necesita destruirnos antes de que nosotros entendamos que tenemos que levantarnos. Porque hay veces Satanás nos conoce más que lo que nosotros nos conocemos. Y Satanás sabe que si nosotros nos levantamos como tenemos que levantarnos, vamos a darle muchos problemas a él. Solo el nombre a él lo confronta. No estamos en esta tierra, no estamos en este mundo, no estamos en este país solamente para respirar y cuidar la salvación. Estamos en este país para misiones especiales. Estamos en este país para traer un levantamiento de parte de Dios. Por eso yo le invito a usted, vea, hermanos, estén compartiendo estos videos, estén compartiendo estas palabras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesita despertarse. Estas palabras quedan ahí grabadas, quedan en YouTube. Que no sea esta la única vez que las escucha, escúchelas. Entre, hágase parte del equipo de YouTube y empiece a estudiar las palabras, empiece a oírlas, a escucharlas, hasta que esa palabra se haga rema en su vida. Sea parte de este llamado, sea parte de lo que Dios quiere en los últimos tiempos para nosotros. Amén. Yo quiero bendecir su vida. Quiero invitarlo para el próximo jueves. Usted pueda escuchar la segunda parte de este estudio.
que es cómo Dios puede libertarnos de los madianitas. ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para libertarnos? Dios no necesita un ejército grande. Dios necesita un ejército leal. Amén. Yo quiero bendecirlo, quiero darle las gracias por este tiempo. Quiero recordarle que a las 9 de la noche nos estamos conectando todos los días, enlazando por Facebook a las 9 de la noche para tener una hora de intercesión, una hora de guerra espiritual, una hora de adoración, una hora del mover del Espíritu Santo. El Señor se ha movido como a Él le ha placido. Él es el dueño de esa hora, Él es el dueño de hacer y de impartir en nosotros lo que Él desea hacer. Ayer fue una noche de mucha bendición. Ayer fue una noche de intercesión por mensaje. Fue increíble, fue excelente. Quiero bendecir las personas que se conectaron a esa intercesión. No pudimos hacerlo en vivo, pero los hermanos del equipo lo hicieron vía mensaje por WhatsApp y fue una bendición. Hoy esperamos en el Señor que este milagro continúe y que podamos transmitir también a las 9 de la noche y que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga y que el Señor prospere nuestras vidas. Amén. Padre, bendice este pueblo, Señor, bendice cada vida, cada corazón, Señor. Yo declaro tu palabra sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Padre, te pido que tu paz, que tu gracia, Señor, y que tu misericordia esté sobre cada uno, Dios. Padre, derrama bendición, derrama gracias, Señor. Padre, derrama sabiduría, Dios, para que podamos conquistar, Dios, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, y sabiduría aún mayor, Dios, para no dejar lo que tú nos has dado, Padre. Que podamos valorar, que podamos tomar, Señor, y no soltar esa tierra prometida que tú nos diste, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Padre, que estas palabras, Señor, puedan hacer, Señor, una diferencia en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Dios. Padre, yo bendigo este pueblo, declaro tu palabra sobre ellos. Dios, pon en ellos paz, pon en ellos bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los bendigo. Muchas gracias por el apoyo, por sintonizarnos, por estar pendientes de todo lo que se refiere al ministerio. Y les amamos en el nombre de Jesús y nos vemos. Bendiciones.